Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el ex senador, ex canciller también, José Miguel Insulza. Agenda abierta entonces para conversar de temas relevantes. Comencemos de inmediato con estos titulares. El viceministro de Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado, salió a defender a los titulares de Defensa y de Agricultura, quienes fueron criticados por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jones. Esto luego de que ambos secretarios de Estado opinaran sobre el arancel de 12,5% que impuso Washington a gran parte de los envíos nacionales. Primer acercamiento entre Chile y Venezuela. Ambos gobiernos acordaron reactivar las relaciones consulares como primer paso para normalizar sus vínculos suspendidos desde comienzos de 2025. La medida permitirá facilitar los trámites para miles de ciudadanos de ambos países. La Moneda sigue contando los votos para el único artículo que quedó pendiente del Plan de Reconstrucción Nacional. Desde la oposición volvieron a pedir un mecanismo que compense a los municipios por la exención de contribuciones, pero de otra manera. El Tribunal Constitucional, en tanto, acogió a tramitación un solo recurso presentado por la oposición y formuló reparos contra otros dos. Y en el plano internacional, la costarricense Rebecca Greenspan lideró la primera votación informal para elegir al próximo secretario general de la ONU. Aunque el proceso es reservado, distintas fuentes sitúan a la guyanesa Caroline Rodríguez Birquet en segundo lugar y a Michelle Bachelet en el cuarto puesto. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos con una triste noticia. Un adolescente fue asesinado esta tarde en la comuna de San Bernardo. Felipe Hernández ha estado reporteando este tema y nos amplía. Felipe, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque todo comenzó al interior del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, aquí en la comuna de San Bernardo, donde estudiantes se habrían enfrascado en una discusión, la que terminó con una amenaza entre ambos de enfrentarse en el exterior del establecimiento, cuando ya las clases habían concluido. Lo cierto es que un grupo se dirigió hasta una plaza muy cercana que queda justamente enfrente a la esquina y lamentablemente los empezaron a esperar a una de las personas que justamente participó de la gresca al interior del establecimiento educacional. Cuando lo vieron llegar hasta la esquina de calle Freire, ahí con Balmaceda, fue ahí donde finalmente se generó la discusión, la pelea y donde hubo armamento, cuchillos, del tipo cuchillos, que terminaron siendo utilizados para entonces ejecutar la acción en contra de la víctima. Es un joven, un adolescente de 15 años, del primero medio de este establecimiento educacional y en el que lamentablemente la herida terminó siendo mortal. Fue derivado hasta el hospital parroquial de San Bernardo y es en ese lugar, cuando ya recibió la asistencia médica, este joven termina falleciendo. Asimismo también lo relataron las autoridades que están a cargo de la investigación, tanto de Carabineros como también de la Fiscalía, para referirse justamente a las primeras diligencias que se desarrollaron en horas de esta tarde, en un hecho que ocurrió a eso de las 5 de la tarde y que se extendieron las diligencias periciales por más de 2 horas. Revisemos lo que señalaron tanto de Carabineros como también desde la Fiscalía. Inicialmente los primeros antecedentes hablan de una discusión al interior que se proyecta posteriormente en el exterior, en la vía pública, en el sitio del suceso que actualmente está a mis espaldas. Hemos dispuesto los recursos conforme nos ha indicado el fiscal. Nuestras unidades especializadas están trabajando el sitio de suceso, llámese la BOCAR, llámese OS9, como también la CIP de acá de San Bernardo. Están trabajando los peritos y claramente a partir de la declaración de testigos presenciales como también testigos de oídas, complementado por el registro de cámaras de bioseguridad, tanto públicas como privadas, poder dar con la identificación más pronta de al menos 2 personas que participaron en esta agresión homicida y respecto a los cuales existiría un vínculo de formar parte de todos ellos de una misma comunidad educativa. De esta forma,
tanto respecto de la víctima fallecida, un menor de 15 años de nacionalidad venezolana, parte del alumnado de este colegio, y en relación a su familia, a quien estamos contactando a través del apoyo psicosocial y el acompañamiento de los profesionales de nuestra unidad regional de víctimas y testigos. En el exterior o en las cercanías del lugar donde ocurrió esta situación se encontró un arma blanca, un cuchillo también muy cercano a donde ocurrió la agresión, y eso es uno de los antecedentes, una de las situaciones que está siendo investigada por el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes estuvieron desplegados justamente no solamente al interior de la esquina donde ocurrieron estos hechos, sino también en el interior del establecimiento educacional, donde se originaron todas estas circunstancias que derivaron en la pelea, en la discusión con la agresión correspondiente en contra de la víctima fatal. Son el despliegue que ha hecho también personal de la CIP de San Bernardo para poder recabar antecedentes en torno a videos de cámaras de seguridad que puedan demostrar quiénes serían los autores de este hecho. ¿Y por qué decimos los? Porque no se descarta que pueda ser más de uno que pudo haber sido el agresor en contra de este menor de 15 años, y también de cómo se produce la dinámica, porque no se descarta también que la víctima pueda haber sido quien inició la discusión en el exterior, es decir, quien habría sacado un arma blanca, porque también se ha señalado que la víctima poseía una de ellas y que pudiese haber amenazado en una primera instancia a quien termina siendo el agresor. Es parte de lo que tiene que ser dilucidado en torno a las diligencias por parte de Carabineros, y todo esto encabezado por el Ministerio Público, particularmente por la Fiscalía Metropolitana Occidente. Testigos conversaron con nosotros, esto fue lo que nos dijeron. Estaba pero lleno de jóvenes ahí, entonces no se veía lo que estaban peleando, solo escuchamos los gritos, y cuando ya vimos que el niño fue ya agredido, lo vimos ensangrentado y se lo llevaron de urgencia y lo enteramos que él falleció. Está pasando mucho eso aquí en San Bernardo y en muchas comunas, que los niños ya están peleando con arma blanca, con pistola, y eso ya tiene que cambiar, ya, o sea, tiene que haber una ley o ponerse mano dura, porque ¿cuántos jóvenes están falleciendo por lo mismo? Diligencias entonces que buscan entonces a las integrantes o a quienes participaron de este violento hecho, que dieron muerte entonces a este menor de 15 años de nacionalidad venezolana, perteneciente a uno de los primeros medios del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, acá en la comuna de San Bernardo. Cambiemos de tema. Otro hecho violento se da en el marco de un turbazo ocurrido a eso de las 4 de la mañana en la comuna de Huechuraba. Un hecho violentísimo en el que una familia compuesta por una mujer, una madre y sus dos hijos, uno de ellos de 23 años, fueron intimidados por un grupo de al menos 6 sujetos que llegaron hasta el domicilio, ingresaron a vulneraron todo tipo de medida de seguridad que poseía esta casa, ingresaron con una sola determinación, que es encontrar el dinero. Es eso lo que pedían a los integrantes de esta familia. Fue Felipe Alonso, el hijo mayor de esta mujer, quien tomó un bate de madera, para tratar de defender a su hermano y a su madre. Sin embargo, no esperaba que uno de los delincuentes sacara un arma de fuego y le disparara. Este disparo, esta bala, le termina impactando en el tórax, en el abdomen, a este joven de 23 años, y que lamentablemente termina muriendo en el lugar. Para que ustedes consideren un elemento muy importante, estuvieron más de 15 a 20 minutos estos sujetos, estos delincuentes, al interior de esta casa. Tras realizar el disparo, matar a este joven de 23 años, es un comerciante que vendía ropa mediante sus redes sociales, en la red social TikTok. Él ofrecía justamente estos productos que venían desde China y también los iba a buscar a Perú y los vendía por internet. Bueno, lamentablemente podría ser esa la causal o el motivo del por qué estos delincuentes llegan a este domicilio para tratar de robar, de asaltar a esta familia y llevarse dinero.
algo que consiguieron. Se llevaron cerca de 1 millón de pesos, también algunos objetos de valor y también teléfonos celulares, entre otros elementos pertenecientes al grupo familiar. Vamos a revisar las palabras que entregó el fiscal Felipe Olivari, quien es el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte y que entrega mayores antecedentes respecto de las diligencias que se desarrollaron en horas de la madrugada del día de hoy en la comuna de Huechuraba. Un grupo de sujetos llegan en unos vehículos, se bajan alrededor de 6 tipos, saltan la reja perimetral, posteriormente fuerzan con algún tipo de herramienta la puerta principal del inmueble, ingresan al interior del domicilio armados con pistola. En el domicilio habitaba la madre y sus 2 hijos. El hijo mayor de 23 años intenta repeler a los asaltantes con un bate de madera, y uno de los imputados, de las personas que entran, le dispara con un arma de fuego, lo que lamentablemente termina causándole la muerte. En todo momento preguntaban por el dinero. Se llevan varias especies, se llevan dinero en efectivo, alrededor más de 1 millón de pesos en efectivo. Ahí está, pues, entonces, algunos antecedentes que se han podido manejar respecto de esta investigación, la que hasta ahora no ha tenido resultados positivos respecto de la búsqueda y el encuentro de estos delincuentes que actuaron entonces en contra de esta familia y en contra particularmente de Felipe Alonso, de 23 años, a quien terminan asesinando con este disparo. Un robo que termina con un homicidio y que por supuesto entonces está siendo investigado por todas las entidades correspondientes. Aquí hay un elemento también importante. Yo les había mencionado respecto al tiempo que habrían estado estos sujetos al interior de la casa. Bueno, se escuchaban gritos desde el interior de la casa, algo que alertó a los vecinos y que comenzaron a llamar de inmediato a personal de carabineros y también de seguridad ciudadana, seguridad comunal de Huechuraba. Sin embargo, según lo que señalan algunos de los testigos, se habrían demorado más de lo normal, sobre todo cuando entregaron un antecedente importante, que fue justamente escuchar un disparo. Y ahí hay una explicación, al menos por parte del equipo de seguridad de la municipalidad, y que tienen que ver con un protocolo, el protocolo relacionado puntualmente a la búsqueda de evitar que los funcionarios municipales se vieran involucrados o heridos, lesionados en algún tipo de acontecimiento de similares características a propósito de la presencia de armas de fuego por sobre todas las cosas. Bueno, en esta ocasión las hubo y por eso es que se habrían demorado en llegar. Bueno, algo así es lo que explican por parte del municipio de Huechuraba y también por parte de carabineros, quienes estuvieron realizando diligencias para tratar de dar con el paradero, y las que están realizando todavía para poder dar con el paradero de los sujetos que participaron de este violento hecho ocurrido en la comuna de Huechuraba. Revisemos esas declaraciones. Siempre vi las espaldas de las personas, pero vi cuando saltaron la reja y después cuando salieron. ¿Cuánto tiempo se demoró todo lo que pasó? O sea, dentro de la casa no sé cuánto rato estaría, pero yo todo esto debe ser unos 10, 15 minutos. Si bien me llamó la atención cuando salieron de la casa ese salto, porque uno pegó un salto y como de triunfo, y levantó, hizo con la mano el gesto cuando uno hace un gol, pega un salto y se fueron. Imagínate tener 23 años, tener su negocio, ¿cierto? Habla de él que un luchador, ¿cierto? El papá igual trabaja. Entonces, es triste porque uno conoce a los niños. Fin de semana le pregunté si él estaba aquí porque estaba entregando su mercadería, su emprendimiento, y le pregunté si estaba aquí porque había un camión y sí, él me respondió todo normal. Y nada, pues llegar del sur a Santiago, él estaba de vacaciones y le entraron a robar. Entonces obviamente todo es dato. Él tenía su emprendimiento por Instagram, TikTok. ¿Qué vendía? Él vende ropa, tenía su emprendimiento.
Ahí está entonces las palabras que entregaban los testigos respecto de esta situación ocurrida en Huechuraba. Mónica, yo me despido con una imagen en vivo y en directo que nos entrega nuestro compañero Carlos Espinosa a las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, del cual pertenecía este menor de 15 años que fue atacado en medio de una gresca ocurrida a las afueras del establecimiento educacional y que vinieron hasta acá personas cercanas a este establecimiento a colocar algunos globos blancos y también velas para recordar entonces a este menor, como te señalaba, de 15 años que perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Unas tristes noticias las que nos entrega. Buenas noches. Que estés muy bien. Chao, chao. Y un accidente de tránsito dejó a varias personas heridas y vehículos dañados durante la tarde en Cartagena. La situación se produjo luego de que un camión, de hecho de alto tonelaje, perdiera el control impactando a múltiples automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública. Producto de este choque se desplegaron unidades de bomberos, de carabineros y personal del SAMU en el lugar, constatando las lesiones de al menos 13 personas, de las cuales 2 están graves, mientras que el conductor del camión fue detenido. No hubo víctimas fatales y las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que causaron el accidente. Un camión que transitaba por la vía principal de la comuna, avenida Cartagena, al llegar a la altura del pasaje Santiago, pierde el control de dicho móvil, empieza a ocasionar diversos daños y empieza a colisionar con vehículos menores, todos vehículos particulares, los cuales se encontraban estacionados en la vía pública mientras se desarrollaba una feria libre. Personas lesionadas hasta el momento tenemos 13, de las cuales tenemos 2 en estado de gravedad. También señalarles que el conductor de dicho camión se encuentra privada de libertad, con sus 2 ocupantes también están siendo intervenidos en el hospital y se encuentran con diversas categorización de lesiones. Bueno, venía el camión de arriba junto con este auto y aquí le pegó todo el topón y se dio vuelta el auto y quedó acá. Eso fue lo que vi yo. Mi viejo se descompensó, vinieron a verlo, pero le dijeron que como no estaba accidentado, no estaba herido, no había atención. Pero yo entendemos eso, que tenían que atender a las personas que más necesitaban. La Policía de Investigaciones detuvo a los sujetos que habrían ingresado a la losa del aeropuerto de Santiago para rayar una turbina de un avión estacionado. En el procedimiento justamente lograron recuperar evidencia y algunos elementos vinculados al hecho. Los imputados de 20 y 30 años fueron formalizados por el delito de infracción al Código Aeronáutico. Los daños son evaluados en alrededor de 7 millones de pesos. Una de las pistas claves fue un dibujo que se asimila a un gato que permitió a los policías localizar al sujeto. Los detenidos quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse al terminal aéreo mientras se desarrolla la investigación, aunque uno de ellos además quedó con arresto domiciliario nocturno porque tenía antecedentes previos. Hay que recordar además que el hecho fue dado a conocer a propósito de una publicación del propio grafitero, en las redes sociales, quien compartió videos de su ingreso al terminal aéreo por un forado que realizó en el cerco perimetral. Se logró determinar a través de esta misma información y análisis de los antecedentes de que corresponden a 2 personas que hoy actualmente se encuentran o fueron detenidas y puestas a disposición a través del Ministerio Público. Se gestionó precisamente con la Fiscalía Local de Pudahuel respecto a las diligencias y al procedimiento, lo que culminó con la obtención de órdenes de detención, como ya señalaba, de 2 personas, las cuales en el día de ayer se procedió a la entrada de registro de sus domicilios, en el cual se logró recuperar evidencia y algunos objetos, elementos vinculados al procedimiento. Ellos ingresan a efectos de realizar todo tipo de rayados, grafitis y tag a aviones de la empresa JetSmart, los cuales fueron evaluados en una cifra superior a los 7 millones de pesos. El hecho no solo de haber ingresado al aeropuerto, sino que además haber atravesado pistas de aterrizaje por donde circulan aviones con pasajeros en su interior, era también un aspecto relevante, y esa figura, la del artículo 197 del Código Aeronáutico, también fue incluido dentro del texto de la formalización,
Es por ello que nosotros solicitamos medidas cautelares proporcionales a los delitos, las cuales fueron otorgadas por parte del tribunal, firmas periódicas, además de arresto domiciliario y nocturno, arraigo nacional y, por cierto, la prohibición de acercamiento al aeropuerto. Hay mucha información del deporte mezclada también con la justicia en esta jornada. Nicolás Cabargas, ¿cómo estás? Mónica Rincón, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar contigo en CNN Prime, en este bloque deportivo que es verdad, comienza más cercano a las noticias en tribunales. Y es que es en ese lugar, precisamente en tribunales, donde finalmente Michael Clark enfrentó la justicia, al menos en parte, en el inicio de un camino que de seguro será bastante largo. Y es que el día de hoy se vivió la formalización de quien fuera, hasta el día de ayer, el máximo accionista de Azul Azul y hasta hace algunos meses el presidente de esa concesionaria que rige los destinos del Club de Fútbol de Universidad de Chile. ¿Qué va a pasar ahora con Azul Azul? ¿Cómo se vivió esta jornada? ¿Y qué viene para un proceso que se espera sea bastante largo? Lo revisamos los detalles en la nota de Felipe Gallardo. La imagen de la jornada. La formalización de Michael Clark en el marco de la investigación por el caso Sartor. Así llegó al centro de justicia. Tranquilo, relación tranquila. Tal como les he dicho, yo he estado siempre disponible para cuando me han requerido las autoridades, para explicar lo que he hecho y espero que esto avance para que finalmente se puedan establecer las responsabilidades y yo siempre he pensado que todo termina cayendo por su peso, así que... Con calma, el ex mandamás de Azul Azul fue uno de los primeros en llegar a la audiencia donde se le imputaron 6 delitos. La Fiscalía apunta a él y a los otros 10 directores de Sartor AGF, de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, estafa, apropiación indebida, fraude a la omisión de oferta pública, adquisición de acciones, lavado de activos y contrato simulado. Interviniendo en diversas operaciones en razón de sus cargos, teniendo al cuidado la gestión y salvaguarda del patrimonio de los fondos de inversión Sartor, los administraron y realizaron una serie de actuaciones incumpliendo directamente sus obligaciones. Según la investigación del Ministerio Público, recursos pertenecientes a fondos de inversión habrían sido utilizados para financiar préstamos y negocios de empresas vinculadas a los propios directores de Sartor. Entre las operaciones revisadas figura un contrato relacionado con Michael Clark y la sociedad Tactical Sport. Puse la plata acá y lo perdí todo, porque yo antes tenía mi departamento y mi pensión. Ahora tengo solamente mi pensión. Era invertir en algo que te iba a rentar mensualmente. De hecho, yo con eso vivía. De hace 1 año, 8 meses, que de un día para otro no nos depositaron ni un solo peso más. Previo a la formalización, Clark revirtió la compra de acciones de Tactical Sport, quien era dueño del 63% de Azul Azul. En simple, el empresario dejó de ser el máximo accionista de la concesionaria. ¿Quién ocupa ese lugar ahora? Nada menos que el liquidador de Sartor. Ante este escenario, ¿seguirá el mismo directorio en el Centro Deportivo Azul? Y nosotros tenemos un mandato y con respecto a ese mandato tenemos no solamente la voluntad, sino que la convicción de seguir trabajando adelante, unidos, frente a la adversidad. Es mucho más difícil. Por si fuera poco, dentro de la Casa de Estudios siguen atentos al proceso judicial. Recordemos que el contrato firmado en 2007 exige que la concesionaria no atente contra los valores de la Universidad de Chile. Independientemente de quién sea el controlador, nosotros tenemos que revisar la relación entre la Universidad de Chile y la concesionaria para que no nos pueda volver a suceder esto y tengamos nuevamente que estar enfrentando esta serie de problemas, porque para nosotros, insisto, los principios, los valores, la probidad y la transparencia siguen siendo esenciales. Primer día de Michael Clark en el Centro de Justicia, en una audiencia que se podría extender hasta 10 días hábiles y donde la Fiscalía pedirá prisión preventiva para el otrora máximo accionista de Azul Azul. Primer día de formalización en un caso extenso y ahora la preocupación, la pregunta que tienen los hinchas de Universidad de Chile es qué pasa con el directorio de la sociedad anónima que rige los destinos de su pasión, de su club. El directorio de Azul Azul presenta 11 nombres, 9 los cuales designan, en este caso, hasta el día de ayer, los 2 máximos accionistas, 7 elegidos por Michael Clark y 2 por José Ramón Correa, el segundo accionista mayoritario y quien fuera hasta hace algunos meses vicepresidente dentro de la mesa con Michael Clark y quien fuera también el abogado privado de Michael Clark. Bueno, en el caso particular de los 7 designados por Michael Clark,
no hay una obligación debido a las propias bases del directorio de Azul Azul, no hay ninguna obligación en que esos 7 nombres salgan. Quienes hacen el contrapeso absolutamente para que las decisiones las estuviera tomando hasta ahora el denominado bloque Sartor. Hay solamente una manera de que cambie, 2 en rigor, que cambie la composición del directorio de Azul Azul y que quien es ahora quien tiene el control de el mayor grupo de acciones, ¿no? El 60%, un poquito más del 60% que le pertenecían a Michael Clark hasta el día de ayer, que es el liquidador de Sartor, quien podría designar a esos 7 directores. Para que eso pase, es difícil. Bueno, lo primero es que alguno de los directores renuncie a su cargo. Difícil que eso pase, tomando en cuenta que fueron designados por Michael Clark, que fueron designados por José Ramón Correa y también por la Universidad de Chile. Otra situación es que alguno ya pasó, incluso en blanco y negro hace algunos meses, que alguno, esperamos que no suceda, algunos de los directores fallezcan. La otra circunstancia para que cambie el directorio completo tendría que ser que alguno de los accionistas mayoritarios, en rigor, algunos de los accionistas con más del 10% de las acciones, soliciten el cambio de los nombres del directorio. En este caso, hay 2 personas que tienen más del 10%. José Ramón Correa, que lo decíamos, es difícil que pida el cambio, tomando en cuenta que siempre su bloque ha trabajado en conjunto con el de Michael Clark. Y por el otro lado, ahora el liquidador de Sartor, también, por lo que hablábamos con algunos abogados, es una situación difícil que pida el cambio del directorio, tomando en cuenta que lo que busca es que la sociedad anónima trabaje de manera lo más estable posible para vender lo más rápido posible esas acciones. ¿Qué día para el fanático azul? ¿Qué día también para el fanático de Colo-Colo? Lo que podía ser, en rigor, una fiesta. Claro, y es que ayer Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, aseguró e incluso nos entregó por completo el itinerario de Bociña, un arquero que rompió récords y marcas en la Copa del Mundo junto a Cabo Verde. Tiene 30 millones de seguidores en Instagram y el viernes pasado, hace 6 días, nos aseguraban que iba a ser el arquero del Cacique. Ayer, Aníbal Mosa nos dijo: en la mañana del día jueves tomará el avión en Portugal, hará escala en Madrid y a las 20 horas estará llegando en el aeropuerto de Santiago para ser oficializado en Colo-Colo. ¿Qué pasó? Bociña no viajó a Chile. Rumores muy intensos, muy largos. A las 3 de la tarde el directorio blanco y negro se enteró recién, cuando tenía que tomar el avión en la mañana. A las 3 de la tarde se enteraron que Bociña no había subido al avión. ¿Cuáles son las sensaciones en blanco y negro? Bueno, habló Jaime Pizarro, el exministro del Deporte, actualmente director de Blanco y Negro, y aseguró que por ahora la confianza es absoluta en que Bociña se ponga la camiseta de Colo-Colo. ¿Cuándo llegará al Monumental? ¿Cuáles son los plazos? Las palabras de Jaime Pizarro. ¿No está caído, Jaime? ¿No está caído? No, nosotros hemos tenido hasta hace pocos minutos atrás conversación con su representante. Bueno, todas las situaciones que tenemos hasta hoy respecto del representante, respecto a lo que han sido las conversaciones múltiples que han existido, yo creo que eso es lo que a nosotros nos vemos permanentemente, reitero, en este proceso donde se ha tenido que asistir al consulado, a obtener la visa, a generar toda la documentación. Yo diría que lo primero es que efectivamente todo indica por parte de con quienes él trabaja en las conversaciones que han sido directas con el jugador, que obviamente debe solucionar sus temas personales y con ello, bueno, después viajar. Obviamente que hay que tener un plazo también. Blanco y Negro confía en la llegada de Bociña para cuando, aún sin plazo. Se espera este fin de semana definitivamente ponerle algún límite a la posible llegada del arquero. La mala noticia para el directorio de Blanco y Negro es que desde Marruecos, un equipo de la primera división que ahora es entrenado por quien fuera hasta hace tan solo unas semanas el entrenador de Cabo Verde en la Copa del Mundo, el entrenador de Bociña, estaría buscando su fichaje. Son 2.000, un poquito más de 2.000 kilómetros los que separan Cabo Verde de Marruecos, son más de 7.000 los kilómetros que separan Cabo Verde de nuestro país. Puede ser una razón importante para que Bociña, que además también está intentando firmar el último gran contrato, el primer gran contrato en rigor de su carrera, puede elegir el fútbol marroquí por sobre Chile. Muchísimas gracias por toda la información, Nicolás. Que estés muy bien. Nos vamos juntos a la pausa. Vamos a estar luego con José Miguel Insunza, que a todo esto es director de Azul Azul, para conversar de eso, pero de mucho más también. La contingencia, las relaciones con Estados Unidos, un ex canciller, secretario general de la OEA. Pausa y regresamos. Chile y Venezuela anunciaron este jueves la decisión de reactivar sus relaciones consulares con miras a restablecer las relaciones bilaterales que permanecen rotas desde el 2024. Nuestro compañero Ivo Goich nos informa.
Ivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas Una noches. jornada sumamente noticiosa acá en el Palacio de Gobierno con distintas informaciones desde la mañana muy temprano, pero que ya pasada las 5 de la tarde culminaron con una noticia que tuvo repercusiones en nuestro país, pero también en Venezuela, porque fueron los gobiernos en conjunto de la República de Chile y la República Bolivariana de Venezuela quienes anunciaron el restablecimiento de las relaciones a través de una hoja de ruta que en un principio buscará restablecer las relaciones consulares entre ambos países, pero en búsqueda de poder restablecer las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas en el futuro. Fue acá en el Patio de los Naranjos, precisamente pasadas las 5 de la tarde, donde el presidente José Antonio Kast y el canciller de nuestro país, Francisco Pérez Maquena, hicieron este anuncio al mismo momento en que era anunciado precisamente en Venezuela, en un acuerdo que se terminó de sellar el día de ayer por la noche, reconocía el canciller Francisco Pérez Maquena en una entrevista durante la jornada del día de hoy, y que data de un trabajo que ha mandatado el presidente José Antonio Kast a sus equipos, sobre todo a los que tienen relación con la Cancillería, a partir del 11 de marzo de este año, fecha en la que asumió formalmente como presidente de la República. Han existido distintos encuentros entre las autoridades venezolanas y las chilenas en distintas cumbres internacionales a través del canciller, pero también de miembros de las distintas cancillerías. El hecho de la ayuda que prestó Chile por el último terremoto ocurrido en Venezuela también fue un punto clave para retomar las confianzas, restablecer las relaciones dentro de todo este proceso que culmina entonces en esta primera etapa con este anuncio tan importante. ¿De qué estamos hablando? En Chile actualmente hay cerca de 700.000 venezolanos y en Venezuela cerca de 25.000 connacionales, y eso, el hecho de poder restablecer las relaciones consulares, al menos en la reapertura de las oficinas, todo lo que tiene que ver con trámites y documentaciones, poder comenzar a restablecerlo luego de que nuestro país, recordemos, haya roto sus relaciones el año 2024, luego que el gobierno del presidente Gabriel Boric no reconociera los resultados de las elecciones expresados en ese país, en Venezuela, que daba por ganador al por entonces presidente de ese país, Nicolás Maduro. Habló el presidente José Antonio Kast durante la jornada del día de hoy, dando a conocer esta noticia importante para ambos países, y esto fue lo que dijo. Quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta. A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela. Parte de las noticias importantes de lo que hemos ido conociendo durante los últimos horas, últimos minutos, tiene que ver con los procesos, con los tiempos y la forma en la cual se va a desarrollar finalmente esta hoja de ruta. Fundamental es que este fin de semana va a viajar hasta Caracas el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería de nuestro país. La idea es comenzar a afinar los detalles, la apertura de las oficinas en Venezuela para los trámites de nuestros connacionales. Esto supone también todo un desafío en lo que tiene que ver con la tecnología, con los software, los equipos, darle vida nuevamente a oficinas que están cerradas, que hay que reabrir, y es por eso la importancia de la presencia de autoridades chilenas en Venezuela. Además, el canciller ha dicho que espera que durante las próximas semanas el canciller venezolano venga hasta nuestro país, visite nuestro país para continuar dando avance, y durante ya una vez establecido y con esto andando, el mismo canciller pueda incluso ir hasta Venezuela, él decía, para poder estar en el lugar, ver qué es lo que se necesita, en qué podemos prestar ayuda también como chilenos. Lo que es cierto y hay que tener claro es que esto va por líneas absolutamente paralelas a cualquier proceso que tenga que ver con los migratorios, donde son otros tipos de conversaciones y acuerdos que hay que dar, y también con los procesos judiciales que involucran a ciudadanos venezolanos que hayan cometido delitos en nuestro país. Se recuerda el caso del exteniente Ronald Ojeda. Lo importante acá es el restablecimiento de las relaciones consulares finalmente para poder llegar a
restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Conversó con Hoy es Noticia con Matilde Burgos, Jaime Gazmuri, el último embajador de nuestro país en Venezuela, que había sido designado por el presidente Gabriel Boric y que finalmente no pudo terminar de cumplir sus funciones tras este alejamiento entre ambos países. ¿Qué fue lo que dijo? Pasemos a escuchar. Un consulado venezolano aquí, también la solidaridad tanto chilena como particularmente también de la comunidad venezolana instalada en Chile. Un consulado establece una relación muy directa, digamos, para los 1000 asuntos que transcurren entre los dos países diariamente. Yo me alegro mucho porque esto nunca debió ocurrir. Yo creo que este fue un profundo error de Maduro, de manera completamente unilateral, por una opinión que después que la dio el presidente Boric, pero que la dieron muchos otros jefes de Estado, que era un asunto bastante obvio. Importante noticia, vamos a ir conociendo mayores detalles durante los próximos días también, el paso a paso, quiénes van a ir, de qué manera se va a desarrollar esto, cuándo va a ser la apertura oficial de las oficinas en Santiago y también en Venezuela para poder comenzar a realizar trámites, documentación importante y echar a andar entonces este reinicio, podríamos decir, de las relaciones entonces consulares y posteriormente diplomáticas, que es lo que se espera entre Chile y Venezuela, un paso importante para el restablecimiento también de cierto orden acá en la región. Lo ha dicho el presidente Kast, a los países vecinos les va bien en la región, a Chile también le va a ir bien y esto supone, por supuesto, desafíos importantes, sobre todo en materia migratoria, dado también cómo se ha restablecido, cómo se ha configurado el puzzle político, al menos acá en la región, lo que podría favorecer ciertas ideas en conjunto, soluciones a problemas comunes como lo es el tema migratorio y también la lucha contra el crimen organizado acá en Sudamérica. Le agradecemos toda la información, por supuesto, a Ivo Goit. Y el embajador de Estados Unidos en Chile respondió a las críticas de los ministros de Estado que calificaron como injusto el arancel de 12,5% impuesto contra las importaciones o parte de ellas, cerca del 40% desde nuestro país. Natalia Muñoz nos cuenta. Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en relación con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando tratados de libre comercio que ya habíamos suscrito. La chiva que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste. Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confuso. Estos fueron los cuestionamientos por parte de ministros de Estado durante esta semana que causaron sorpresa. Los ministros Campos y Barros, lejos de la línea de Cancillería, expresaron sus molestias por el arancel de 12,5% que interpuso Estados Unidos para los productos importados de nuestro país. En medio de las negociaciones bilaterales, las palabras de los secretarios de Estado no cayeron bien en el embajador del país norteamericano. Esta es una negociación, está en desarrollo, tienen una muy buena negociadora, hay mucha confianza en ella. No habrá un acuerdo si la gente que no está involucrada habla sobre las negociaciones. Creo que es decepcionante que un ministro que no está involucrado realice comentarios sobre las negociaciones, especialmente cuando habla de una farsa. Preguntaría si el ministro leyó el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que no. Las declaraciones cruzadas reflejan la tensión que generó la decisión del gobierno de Donald Trump, sobre todo porque existe un tratado de libre comercio vigente y justamente ese acuerdo, dicen desde Estados Unidos, es el que permitiría aplicar aranceles en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando no se cumplen ciertas condiciones. En este caso sería por productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzado fuera de Chile. Mire, aquí lo importante es que todos queremos exactamente lo mismo, que es el mejor interés para Chile. Hemos abierto una instancia de negociación que están en curso. Según tengo entendido, el embajador ha reconocido que estamos trabajando en esto. Yo no voy a entrar en declaraciones específicas. Lo que yo rescato lo que está pasando es que estamos en negociación. Esto es una cosa que abrimos gracias a la visita que hicimos a Washington hace unas semanas atrás. Negociaciones que lidera la Cancillería y que son también quienes ponen paños fríos a las declaraciones. Agosto será decisivo, ya que ese mes se concretará la visita a nuestro país de Jeffrey Gotman, el segundo a cargo del representante comercial de Estados Unidos.
Lo que busca nuestro país es atenuar el arancel, no eliminarlo. Pero en paralelo se abre otro trabajo que parece estratégico para Chile: diversificar destinos y así no depender de esta nueva política global de gravámenes a las exportaciones. La diversificación de mercados es ahora más urgente que nunca, dado que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable. Es obvio que además de China, India es la segunda opción, con un mercado gigantesco y creciendo en torno a tasas del 6%. Pero también hay que pensar en otras economías asiáticas. Estoy pensando en Indonesia, Filipinas, Tailandia. Creo que hay que avanzar muy rápidamente en una diversificación selectiva. Hoy día hemos tenido en el corto tiempo buenas noticias sobre las negociaciones que estamos avanzando en el sudeste asiático, pero creo que más que firmar acuerdos comerciales importa mucho mirar las cadenas de suministro, mirar la logística, poder llegar a estas zonas con precios que sean competitivos. Chile tiene la red de acuerdos y tratados de libre comercio más amplia del mundo junto con Singapur. Ante las nuevas amenazas arancelarias e incertidumbre entre las grandes potencias económicas mundiales, la apuesta va más allá de aranceles más o menos. Que sigamos firmando tratados de libre comercio con India, con Filipinas, está muy bien, pero eso no va a ser la receta mágica que va a permitir la diversificación de nuestros productos. Es algo que se tiene que trabajar en conjunto, entender cuáles son las barreras de hecho y de derecho que tienen los mercados, cómo podemos impulsar, cuál es el rol de ProChile en estos nuevos mercados. Una discusión de largo plazo, porque se asume que el mundo que están dibujando Estados Unidos y China en su guerra comercial será muy distinto al que conocíamos hasta ahora. Y conversamos en CNN Prime con el ex senador y ex canciller José Miguel Insulza. Gracias por acompañarnos. Mónica, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Lo primero que quisiera preguntarle es su opinión respecto de esta apertura que comienza un proceso, anuncian los gobiernos de ambos países, para retomar las relaciones consulares primero y diplomáticas, se entiende, después con Venezuela. Bueno, yo nunca fui partidario, muchos lo pedían en este país, ¿no? No olvidemos que sobre todo la que era oposición entonces nos exigía la ruptura de relaciones con Venezuela. Nunca fui partidario yo de eso. Creo que fue un error grave, como lo ha dicho Jaime Gamuri, del gobierno de Maduro. Creo que realmente perjudicaron además a mucha gente que tiene familia, que tiene asuntos familiares que tratar. La gente que quería venir a Chile, por ejemplo, tenía que ir a Cúcuta a pedir sus visas, a regularizar sus documentos para poder venir. Entonces, realmente es muy negativo no tener relaciones. Y cuando yo ni siquiera las relaciones consulares, era peor todavía. Estoy muy contento, me parece muy bien que se haya hecho esta gestión y creo que es un paso adelante y ojalá que favorezca a los muchos venezolanos que viven en Chile y necesitan renovar sus documentos y a los chilenos que también viven allá y también necesitan hacer sus trámites. Antes de hablar de Estados Unidos, donde la relación está bastante compleja con el tema de los aranceles, quiero preguntarle si usted quedó preocupado con esta primera votación informal en que se tantean las candidaturas a secretario general de Naciones Unidas y en que son privadas, pero se filtran en el fondo también esas votaciones. Michelle Bachelet no estaría teniendo tan buenos resultados, sino quedando cuarta. Bueno, mire, yo creo que realmente, como usted lo ha dicho muy bien, aquí no hay ninguna comunicación oficial y yo no entiendo por qué se permite que una empresa que se identifica a sí misma dé los resultados como si estuviera viendo votaciones. Estas no son votaciones. De hecho, cada país miembro, de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, puede decir que apoya, o más bien que alienta, que desalienta o que no se va a pronunciar. Lo cual significa que cada país está emitiendo juicio respecto de cada una de las candidaturas. Entonces, naturalmente, esto es muy prematuro. Es la primera vez que ocurre y va a seguir ocupando. Es la primera ocasión en que se vota o que se alienta o se desalienta. Y esto va a seguir pasando. Yo creo que efectivamente, probablemente los candidatos que quedaron más atrás, alguno va a reevaluar su decisión de postular. Es lo que va pasando siempre, se van cayendo, se va desgranando el choclo, como se dice. Pero estamos muy en comienzo, así que yo llamaría a no ser ni optimista ni pesimista en esto, sino esperar las votaciones, las declaraciones de las próximas semanas. Y en ese sentido... Y repito, esto no es una elección, no es una elección, es una valoración candidato por candidato. Una especie de sondeo. Ahora, en ese contexto,
¿Usted cree que si las valoraciones, como usted las denomina, siguen siendo adversas para la expresidenta Bachelet, ella podría reevaluar su postulación? Mire, yo creo que todos los países reevalúan a la luz de lo que están recibiendo, pero repito, yo no me quiero pronunciar porque realmente no hay un resultado oficial. Hubo alguna época en que esta cosa se hacía y los mismos miembros del Consejo de Seguridad elegían voceros que salían a contarle al público lo que había ocurrido. Entiendo que varios países esta vez dijeron que eso debería reproducirse, que deberían darse los resultados. Aquí no se están dando los resultados, aquí se está haciendo una información de una empresa de un vocero no autorizado, y realmente no es posible comentarlo oficialmente, ¿no? Lo llevo a Estados Ahora, pese a eso, bueno, pero si quiere una opinión, yo creo que es un resultado que pues, ciertamente no es nuevo, o si fuera ese realmente, yo habría esperado algo un poquito más constructivo, pero la verdad es que creo que todavía las posibilidades de la presidenta Bachelet están ahí sobre la mesa. Pero usted, de alguna manera, no es lo que esperaba. No, mire, yo le diría lo único, si fueran ciertas estas cifras que se están dando, lo único que a mí me preocuparía serían las partes no alienta, por así decirlo, creo que son 4 o 5 países, y eso es algo que hay que trabajar y recuperar. Sin embargo, es la primera verificación que se hace, y yo creo que incluso algunos países no tienen todavía instrucciones de sus países respecto de cómo votar. Ok. Lo llevo a la relación entre Estados Unidos y Chile. ¿Qué le parecen las declaraciones del embajador Yat que mandó a leer a los ministros que habían hecho declaraciones en contra del aumento de aranceles? Hay que explicarle a la gente que esto es porque, por varias razones, digamos, se le acabaron los plazos sin mandato del Parlamento y la Corte Suprema le dijo a Donald Trump que no podía mantener los aranceles y ahora, llevando un mecanismo de comercio desleal, básicamente, se acusa a Chile y a otros países que no negociaron entre medio, no llegaron a un acuerdo entre medio, de que no garantizamos que no estemos importando productos que se produzcan en países con trabajo forzado. Entonces quiero preguntarle, primero, ¿qué le pareció el establecimiento de ese 12,5%, ya no 10%, sino que 12,5%? Después le pregunto por el embajador. Es que, Mónica, yo creo que ya 10 era malo. Nosotros, cuando los empresarios chilenos incluso comentaron, cuando el gobierno norteamericano nos asignó 10 de aranceles, el que esto realmente era arbitrario y no era bueno. Así que yo no me quedaría en el comentario, si vamos a comentar negativamente esto, hablemos del 12,5% y no del 2,5% de aumento. Yo creo que eso perjudica a los consumidores norteamericanos, perjudica a los empresarios chilenos y solo beneficia al fisco norteamericano, que es el que recibe esto. Las exportaciones caen, se dificultan. Es negativo esto realmente y ojalá no tuviéramos más aranceles. Nosotros no tenemos este tipo de aranceles para productos norteamericanos de ninguna especie. No, de hecho tenemos un tratado. Espero que la negociación vaya bien. Tenemos un tratado de libre comercio, tenemos un tratado de libre comercio que debieran ser cero los aranceles. Pero quiero preguntarle, ¿usted comparte con el ministro de Agricultura que esto es una chiva de Estados Unidos, básicamente su presidente? Mire, la verdad es que yo no quiero calificar y le voy a decir por qué. Porque los países tienen sus reglas. Y hay algunas personas que personas chilenas, ¿no?, que fueron a denunciar a Estados Unidos que no se cumplían las normas que estaban en el Tratado de Libre Comercio, y eso el representante comercial de Estados Unidos, así se llama, la Oficina del Comercio Exterior, tiene que verificarlo y eventualmente decir, mire, no se está cumpliendo tales y cuales normas. Hay al menos un mes para discutir el tema. Va a ir una delegación, se va a conversar sobre eso. Mantengamos la calma, yo llamo a mantener la calma a los ministros y al embajador, porque realmente creo que no ayuda a las relaciones a andar diciéndonos cosas cuando hay un procedimiento que está ahí. Ahora, nosotros no pedimos favores a Estados Unidos. No me gusta cuando dicen
después de tan buena relación que tenemos con ellos, como diciendo, mira, les estamos cobrando las relaciones. Yo prefiero que Estados Unidos nos trate de acuerdo con sus leyes y que nosotros los tratemos de acuerdo con nuestras leyes, y de esa manera tenemos una relación mucho más normal. ¿Le parecieron entonces un error las declaraciones de los ministros chilenos y también las del embajador? Así es. Así es, creo que no, yo no habría hecho declaraciones de ningún tipo, solamente anunciado que vamos a ir a negociar este tema, a conversarlo y a demostrar que no tenemos las normas la violación de ninguna norma del tratado, como lo está afirmando, como lo afirmaron algunas ONG chilenas que fueron a presentar el caso a Estados Unidos. Solo quiero hacer el punto que he dicho por autoridades incluso nacionales, esas ONG no influyeron en nada porque ellas hablaban respecto de trabajo forzoso en Chile, y la sanción no es por trabajo forzoso en Chile, sino por no garantizar que estemos importando desde otros países algunos productos que sean fabricados con trabajo forzoso. Hago solamente ese punto para pasar a lo siguiente. ¿Usted cree de alguna manera que esto ha demostrado que no hay ninguna relación privilegiada a raíz del actual gobierno? Bueno, mire, a mí nunca me han gustado las relaciones privilegiadas, porque las relaciones privilegiadas exigen una contraparte. Y yo creo que ambos países tenemos que regirnos por plena independencia con nuestras normas y nuestras políticas, y acudir a la ley y al diálogo cuando se trata de resolver problemas. Pero yo no quisiera que diga, mire, es que como Estados Unidos nos trata tan bien, le vamos a dar esto a Estados Unidos. No. Yo no quiero que me den nada, ni quiero ofrecer nada. Quiero simplemente que se cumplan las normas que existen. Ya. Pero entonces, de igual manera, más allá de lo que a usted le guste, queda claro que no hay ninguna relación en todo caso privilegiada. Así es, nunca las ha habido realmente, nunca las ha habido. Nosotros tuvimos alguna vez algún problema con Estados Unidos de este tipo y se resolvía siempre por la vía del diálogo, pero nunca sobre la vía de la concesión. Lo que pasa es que este gobierno fue... Usted recordará... Si no, es que le iba a preguntar... Perdón, usted recordará que tuvimos un juicio por importaciones de salmones, por ejemplo. Sí, pues. En que el gobierno de Estados Unidos, el USTR, la misma oficina de ahora, nos acusó de hacer dumping a los empresarios, los acusó de hacer dumping, y a nosotros nos acusó de tener una cierta protección. Sí, laxitud. Y ese juicio, yo lo decía, se resolvió bien, después de una discusión. ¿Sí, perdón? Sí, lo que pasa es que este gobierno fue muy duro con el gobierno anterior cuando se impusieron los aranceles, y de alguna manera hacía muy poquito que había ido el canciller y se había reunido con Marcos Rubio y ha dicho que la relación estaba mejor que nunca. Entonces, quiero preguntarle si eso fue ingenuidad, por un lado, de pensar que con este gobierno iba a haber una relación distinta, y si fue injusta la forma en que se criticó a la administración anterior. ¿Qué piensa usted? Mire, en los asuntos políticos, como dijo alguna vez un conocido embajador, todo antecesor es un incompetente y todo sucesor es un malagradecido. Yo creo que realmente en esto no sacamos nada con decir que ellos lo hacían mejor que nosotros, que todo este tipo de cosas. Repito, nosotros tenemos que pedir que Estados Unidos nos dé un trato justo, de acuerdo con las normas que nos rigen, y que no nos exija nada que esté fuera de esas normas, y que no nos dé nada que esté fuera de esas normas tampoco. Ahora, en esta negociación, ¿qué va a poder ofrecerle Chile? O sea, ¿realmente qué se va a poder negociar? ¿Hay posibilidad, cree usted, de retrotraer a 10? Porque ya 0 parece casi imposible. ¿Qué sería lo correcto? 10 es bastante negativo. Perdón. Es que déjeme decir lo siguiente. Algunos países han negociado con Estados Unidos de manera general, y han redactado unas especies de tratados, ¿no? Pues yo he visto algunos de estos acuerdos, y contienen, voy a poner una cifra imaginaria, 36 cláusulas, de las cuales 35 dicen el país tal hará tal cosa. No hay ningún compromiso norteamericano. Yo no quiero tener ese tipo de negociaciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir allá a demostrar
a demostrar que estas cosas que algunas organizaciones han ido ya no son reales y que Chile no está violando ningún tratado internacional. Ya, o sea, usted y yo no estoy iría... seguro que si tenemos... Perdón, antes podría ocurrir también que alguna... Porque los más contrarios a los aranceles son los importadores norteamericanos. Y seguramente van a ir, a raíz de estos anuncios de hace unos días atrás, van a ir a los tribunales nuevamente a decir nos están obligando a pagar, a importar con aranceles. Entiendo. Los aranceles, entre paréntesis, son de las cosas que ha hecho el gobierno norteamericano en los últimos meses. Los aranceles son aquellos que son evaluados más negativamente. Sí, entiendo. Creo que es un 14% en las encuestas el que dice que está de acuerdo con los aranceles. Entiendo su punto y que no habría que ofrecer nada. Los últimos minutos quiero dedicarlo, señor Insulza, a lo siguiente. Usted es director de Azul Azul, sabe la formalización por graves delitos que se ha producido hoy día. Quiero preguntarle, porque aparte de la formalización de hoy día, que apunta a Michael Clark, entre otros, pero en el caso Azul Azul, a Michael Clark, también hay otra investigación que no ha sido formalizada, pero que es en contra de José Ramón Correa. Y por lo tanto quiero preguntarle, más allá incluso de lo que establece el reglamento, ¿usted se siente cómodo en un directorio donde la gran mayoría han sido nombrados con los votos de José Ramón Correa y Michael Clark? ¿Se siente cómodo en este directorio? Mire, los votos que se emitieron responden a determinados accionistas, desde luego. Yo quiero recordar modestamente que tuve la primera mayoría en la votación de directores, ¿no? Yo no me siento obligado con ninguno de los propietarios actualmente porque no soy dueño de ninguna acción y ni siquiera sé cuál es el conjunto, cuál es el número de acciones que reciben las distintas personas. Dicho lo cual, sí es incómodo, estoy de acuerdo, es incómodo que a la hora de los comentarios deportivos se esté permanentemente hablando sobre esto en este tema, y para mí el resultado de esto yo creo que va a tener que ser finalmente que las acciones van a pasar a otros dueños y ahí se determinará nuevamente si se elige un nuevo directorio o alguna cosa por el estilo. Ahora, la verdad es que mire, aquí lo que ha ocurrido es bien simple. Al parecer, la compra, según lo que se ha verificado, lo que se ha estado leyendo, la compra de acciones de Sartor por parte de Michael Clark no se perfeccionó. Por lo tanto, el dueño de las acciones, entre comillas, seguía siendo esta entidad que ya no existe, llamada Sartor. Que está acusada de delitos gravísimos, señor Insulza. Por eso yo le pregunto, sí, por cierto, si usted, de cara a los fanáticos, pero yo le pregunto. Está bien, sí, yo sé que hay un proceso en que se reversa, pero se reversa porque No, dejó de existir. Está bien, pero no quiero decirle que el contrato... Lo que hay es un liquidador. Lo que quiero explicarles es que obviamente sabemos, la gente lo hemos informado, finalmente Michael Clark no compra porque no tiene cómo. Y la acusación y la investigación de la Fiscalía es que justamente se ocupó a Sartor para estafar a gente que puso sus fondos y esa plata se ocupó para hacer negocios propios y se estafó. Los cargos son muy graves. Entonces yo le pregunto, ¿qué legitimidad de cara a los fanáticos tiene este directorio si la mayoría de los que están ahí llegan respaldados por dos personas que están acusadas de hechos gravísimos? Bueno, yo creo, déjeme decir lo siguiente, las acusaciones son totalmente distintas, en este caso usted está realmente como señalando como si todos los directores respondieran a una misma mano, y eso no es así. Ahora, yo quiero decir bien simplemente, esto termina en el momento en que de manera transparente, el interventor o liquidador vende las acciones que de alguna manera se suponía que eran del señor Clark, pero que finalmente eran de la otra institución, y se le paga en lo que se le pueda pagar a las personas que invirtieron en Sartor.
¿Usted no ha pensado en renunciar? ¿Cuánto fue señor el daño? Insulza, ¿usted no ha pensado en renunciar? No, mire, yo soy socio de la Universidad de Chile, soy hincha de la Universidad de Chile hace más de 60 años y por eso estuve disponible para entrar al directorio. Y lo voy a intentar, yo le puedo asegurar que en mi función yo voy a proteger siempre al Club Deportivo de la Universidad de Chile. No tengo ningún interés material, ni económico, ni de ningún tipo, en ninguna acción, ni en ningún proceso. Si no, no he dicho... En el momento en que me sienta, en el momento en que sienta que las cosas no se están haciendo bien y que no se está haciendo la liquidación que debe hacerse y que no está cambiando de manos el club como debe cambiar, en ese momento podré tomar una decisión. ¿Y usted Pero cree, antes de perdón, eso yo voy a para poder responder la preguntarle, responsabilidad que asumí delante de los socios? ¿pero usted cree que las cosas se han hecho bien? ¿La gestión de Cecilia Pérez ha sido la correcta e incluso trascendiéndola a ella? Porque desde la propia Universidad de Chile han habido fuertes críticas y desde la propia hinchada en el sentido de que nadie sabía finalmente de quién era la propiedad de Azul Azul. Porque había también compras de jugadores, por ejemplo, a Huachipato, un jugador que había sido ofrecido hace un año por $450.000, finalmente se compra en $900.000 de manera inexplicable, así lo dice en el proceso Rodrigo Goldberg, que dijo, se pagaron sobreprecio y la presunción de la Fiscalía es que finalmente se sacaba plata de la Universidad de Chile vía estos negocios y eso es un perjuicio finalmente para el club. Entonces, ¿se estaban haciendo las cosas bien? Mire, yo no estaba en el club, no estaba ni siquiera elegido, ni mucho menos, cuando esas transacciones se produjeron. Pero estaban estas personas como José Ramón Correa y Clark. Pero yo, que yo sepa la adquisición, efectivamente, si ha provocado algún daño a la institución tendrá que querellarse por ese daño, desde luego. Ahora, yo creo, lo único que yo espero es que estos juicios terminen, como digo, poniendo en manos, ahora, y como usted dice muy bien, la gente quiere saber, y yo hice mi campaña para ser director, diciendo que si bien no estaba tal vez señalado así por la ley, yo creía que una institución que dependía de la Universidad de Chile debería ser plenamente transparente en cuanto a quién eran los dueños, cómo se gastaba el dinero, etcétera, y en eso estamos intentando trabajar. La verdad es que cuando se compra, yo tengo mañana una reunión de la comisión de fútbol de la universidad, precisamente para discutir y para conversar, para que me informen acerca de algunas adquisiciones de jugadores que se están negociando y voy a evaluarlas en función de lo que realmente a mí me parezca y no en función de la influencia de absolutamente nadie. Solo para entender, pero usted reconoce que llegó a tener el puesto que tiene en el directorio gracias a los votos que aporta José Ramón Correa y Michael Clark. Así es, efectivamente. No, Michael Clark eso de José Ramón manera. Correa, entonces. Ahí te equivoca. Ya, corregimos. Entonces, se lo pregunto de nuevo. Se lo pregunto de nuevo para que quede todo prístino. Pero es que se lo pregunto de nuevo para que sea tal cual como usted lo está diciendo. ¿Usted reconoce que llegó, en el fondo, al directorio gracias al apoyo de José Ramón Correa? Sí, por cierto, desde luego. Ya. ¿Y la investigación? Además, yo tengo una buena relación con él y no tengo ningún problema con él. Sí, se está siguiendo una investigación por un caso bien parecido. Si él es acusado de algo, tendrá... No es así el caso, ni cercanamente parecido. No me dejó completar la frase. Me refería al caso Hermosilla. Hay investigación respecto a involucramiento de él en nombramiento de jueces y del Poder Judicial. Eso no tiene nada que ver con la Universidad de Chile. Si alguna cosa hay respecto de eso, tendrá que evaluarse. Ok, vamos a seguir atentamente entonces el devenir de Azul Azul. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Yo espero que todo esto termine bien, porque el club está cumpliendo ya 100 años el próximo año y ojalá que las cosas realmente se den de manera adecuada para que tengamos una celebración con el rostro muy limpio. Solo para cerrar, usted, para no equivocarme yo, ¿usted respalda la gestión de Cecilia Pérez? No, la gestión de Cecilia Pérez no ha sido discutida. Ya. Todos estuvimos de acuerdo en que presidiera el club Cecilia Pérez, pero no ha habido nuevas evaluaciones, ni censura, ni ninguna cosa de ese tipo. Ya, pero ¿usted tiene una buena o una mala evaluación de ella?
Que eso no me quedó claro. No, yo lo que evalúo es la forma en que ella está dirigiendo el club hoy día. Hemos tenido hoy día, por ejemplo, una muy interesante sesión en la cual se nos presentó el informe acerca de las medidas de seguridad que se están adoptando para el acceso y comportamiento dentro de los partidos. Y ese tipo de cosas está funcionando bien. Nosotros no discutimos en el directorio la situación jurídica de algunos de los accionistas. Eso no es nuestro papel. Pero, desde su perspectiva, en lo que usted ha podido ver, ¿ha hecho una buena o una mala gestión Cecilia Pérez hasta ahora? Yo no tengo ninguna objeción que formularle. Ok, eso quería saber. Señor José Miguel Insulza, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Seguimos muy atentos también a los otros temas que comenzamos a conversar al principio, así que candidatura Bachelet, Estados Unidos, hay harto sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Usted también, que esté muy bien. Buenas noches. Bueno, ya avanzamos porque tras confirmarse que la mujer hallada con vida en Argentina es Bernarda Vera, quien figura como detenida desaparecida en el informe RETIC, el gobierno confirmó que están investigando al menos 11 casos similares, entre ellos nombres duplicados y personas que no deberían formar parte del listado de víctimas de la dictadura. El hecho dejó coletazos políticos, recriminaciones cruzadas entre republicanos y socialistas, mientras que se busca reactivar una querella contra Luis Cordero y la ex jefa del Plan Nacional de Búsqueda por una eventual prevaricación, dicen, administrativa. La nota es de Juan Cristóbal Cható. La confirmación de la identidad de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida, pero en realidad sigue con vida en Argentina, continúa dejando coletazos. Tras confirmarse en un 99,9% mediante una muestra genética que se trata de ella, han resurgido críticas del oficialismo, principalmente al cobro de pensión por parte de su hija, quien solo tenía 5 años cuando perdió el rastro de su madre, y también llamados a investigar casos similares, posta que al parecer el gobierno tomó, ya que asegura que detectó nuevas situaciones parecidas. Hay que fortalecer el plan de búsqueda. Y fortalecer el plan de búsqueda significa también, ¿no es cierto?, que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en estos informes, y a eso nos vamos a abocar. Hay más casos, en total son 12 casos, hay 9, ¿no es cierto?, que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en estos listados, y hay otros más que se refieren a situaciones de duplicidad. La situación llevó también a reacciones del mundo político, incluso con recriminaciones cruzadas entre el Partido Republicano y el Partido Socialista sobre la entrega o falta de entrega de información relevante para causas como esta. Una persona que puede estar recibiendo recursos que evidentemente en su fuero interno y su entorno debe saber que no correspondían, no sé si es que corresponde hablar de error. Le hago un llamado al Partido Comunista, al Partido Socialista, que entreguen información, porque pensando precisamente incluso en personas que ellos deben conocer, de historias de familias que están, digamos, en la línea correcta, que no han engañado a nadie, bueno, vean el daño que hace cuando aparecen estas personas que engañan el sistema, que engañan, digamos, al Estado. No se puede pretender negar un informe oficial como el informe RETIC, donde está la nómina de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de nuestro país. No se puede olvidar que un expresidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, pidió nombre a Chile por los horrores de la dictadura. No se puede olvidar el informe Valeg, que consagra y consigna a miles de personas que fueron objeto de torturas y apremios ilegítimos durante la dictadura. De manera tal que si alguien tiene información pendiente aún para esclarecer los delitos sobre derechos humanos, son los cómplices pasivos. El caso está siendo investigado por el ministro en visita Álvaro Mesa, pero también hay otra arista judicial abierta, una querella contra Bernarda Vera por obtención fraudulenta de una subvención estatal y contra el exministro Luis Cordero y la ex jefa del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano, por prevaricación administrativa. Esto por presuntamente no haber informado de manera oportuna a la justicia los hallazgos que dieron con Vera. Ahora que se acreditó que está viva la falsa detenida desaparecida con una prueba de ADN, esperamos que la Fiscalía investigue a fondo a todas las autoridades que, teniendo conocimiento de un hecho ilícito, no denunciaron ese hecho ilícito a las autoridades. Aquí no solamente puede haber responsabilidades del ministro Cordero y de la abogada jefe del programa de Derechos Humanos. Pueden haber otras autoridades del gobierno de Boric que, teniendo conocimiento de esta información,
no hicieron la denuncia estando obligados a hacerlo. Tanto Luis Cordero como Paulina Zamorano fueron contactados por CNN Chile, pero optaron por no referirse a la querella por tratarse de una causa judicial en curso. Sin embargo, cuando se presentó la querella en octubre pasado, desde el ahora exgobierno afirmaron que la información sí fue entregada al ministro Mesa de manera oportuna. Los proyectos Escucha su corazón, el indulto general para uniformados condenados tras el estallido social y la propuesta del senador Arturo Esquella de privatizar parte de Codelco han reabierto las diferencias entre los partidos de derecha. Todo esto mientras el gobierno ha optado por mantenerse al margen del debate denominado sobre esta agenda valórica. De eso nos cuenta Sebastián Riz. Nosotros vamos a darle una salida a esa situación de emergencia en temas de seguridad, en temas de crecimiento y en temas sociales. Esa era la respuesta habitual del entonces candidato presidencial José Antonio Kast cada vez que era consultado por la denominada agenda valórica, una postura que hoy vuelve a generar tensión, esta vez al interior de la propia derecha. Esto porque Libertario se emplazó al Ejecutivo a tomar una definición respecto a proyectos que han sido respaldados por algunos parlamentarios oficialistas. Eso es un tema que tiene que aclarar el gobierno porque hay 3 diputados republicanos que firmaron la iniciativa y en ese sentido es un tema, yo creo que es más bien un tema interno. El gobierno claramente está demostrando que en esta materia no tiene la capacidad de caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Nosotros ponemos la música, el gobierno decide si baila. Se trata de la iniciativa Escuche su corazón, que exige a las mujeres que opten por el aborto en 3 causales, escuchar los latidos del feto antes de acceder a la intervención. A esto se suma el proyecto de indulto general para los uniformados condenados por delitos del estallido social, ambos impulsados por libertarios y con el apoyo de algunos republicanos. Me parece un poco curioso que algunos personeros republicanos pretendan ser oficialismo y oposición a la vez. Cuando hay una posición del gobierno en determinados temas, uno tiene que saber tener prudencia al momento de plantear ciertas discrepancias. Si bien fue el propio presidente el que comenzó el debate sobre los indultos a uniformados durante su campaña, y fue el ministro José García Ruminot quien se abrió la posibilidad de discutir el proyecto Escucha su corazón, lo cierto es que ambas propuestas aún no tienen una respuesta clara por parte del Ejecutivo. No hay ningún plazo, la idea, ¿no es cierto?, siempre es que la administración del Estado actúe de manera eficiente y eficaz, y eso es lo que a nosotros nos llama a actuar de manera pronta. Los parlamentarios tienen, digamos, la posibilidad de hacer mociones parlamentarias y por ahora no tenemos una posición al respecto, hemos estado ocupados en cosas más relevantes. Ahora, a estas 2 ideas se sumó otra que generó el mismo ruido político, pero alejada de una agenda valórica. Fue el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, quien llamó a debatir una eventual privatización de Codelco, postura que generó reacciones divididas. Parecen más arranques de una pugna interna de nuestro sector que un tema que estemos, porque si se quisiera plantear de verdad, el presidente del partido, eje de gobierno, que además es senador, se sienta con el presidente Codelco, que acaba de ser nombrado, y lo hacemos bien. Pasan cosas buenas en el gobierno que se dejan de comunicar, porque tenemos un conflicto entre las derechas que no corresponde a esta altura. Cuestionamientos dirigidos principalmente al Partido Republicano y que encontraron una rápida respuesta por parte de su directiva. El gobierno no tiene que entrar en debates de temas valóricos porque, por lo importante que sea, no quiero minimizar, digamos, el rol que tiene para cada uno de quienes tienen posiciones en esas materias, dentro de los cuales me incluyo, se polariza. Pero eso no significa que cuando algún parlamentario presenta un proyecto de ley nosotros nos podamos pronunciar. Tensiones en la derecha que también generaron reparos por parte de quienes han sido uno de los principales aliados del gobierno en el Congreso, el Partido de la Gente. Mientras las familias chilenas nos piden en la calle más seguridad para salir a trabajar y medidas concretas para la reactivación económica, vemos que el Partido Republicano y Nacional Libertario insisten en atrincherarse en una batalla cultural y valórica que no apunta a las reales necesidades de la población. Temas valóricos, indultos y eventuales privatizaciones que hoy vuelven a poner presión sobre la moneda, pero esta vez, además, dejan evidencia las diferencias al interior del oficialismo, justo cuando el gobierno necesita mantener cohesionada su mayoría parlamentaria para sacar adelante su agenda económica y en materia de empleo. Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Nueva York porque hoy la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más bien, realizó la primera votación informal y no vinculante respecto del candidato
para la Secretaría General entonces de esta organización. Y en esta primera votación, un sondeo, quien tomó la delantera fue la costarricense Rebecca Greenspan, quien obtuvo varios votos de los 15 Estados miembros entonces de este Consejo de Seguridad. En esta instancia, los 15 estados entonces votaron en papeletas blancas con 3 opciones: en contra, a favor o sin opinión respecto de los 7 candidatos. Y en esta ocasión, la expresidenta Michelle Bachelet quedó en cuarto lugar. En el caso de Rebecca Greenspan, que ustedes ven de rosado, obtuvo 10 apoyos, 1 en contra y 4 sin opinión. En segundo lugar quedó la embajadora de Guyana, Caroline Rodríguez Birkett, y en tercer lugar quedó el argentino Rafael Grossi, que ustedes ven ahora en pantalla. En cuanto a la expresidenta Michelle Bachelet, obtuvo 6 apoyos y 5 votos en contra. Sin embargo, no se sabe quiénes votaron en contra, porque es importante entonces el voto de los 5 países que tienen derecho a veto. El candidato entonces que se ha recomendado por el Consejo de Seguridad a la Asamblea General no debe contar con ningún veto. Ahora, esta es una primera votación informal, no es vinculante. En agosto se va a realizar otra votación, pero de todas maneras no son noticias alentadoras para la expresidenta Michelle Bachelet. Nos vamos ahora a España, esta situación y esta crisis que se está viviendo en la ciudad autónoma de Ceuta, porque miles de migrantes irregulares desde Marruecos han llegado a esta zona, desatando una verdadera crisis. Esta ciudad autónoma española de Ceuta se sitúa al norte de África y limita con Marruecos. Ahí entonces las autoridades de la ciudad han dicho que hay una emergencia humanitaria y social, que los centros de acogida están completamente saturados y que básicamente las fuerzas de seguridad se vieron completamente desbordadas con la llegada de estos migrantes. Esto ocurrió hace poco, durante las horas de la noche, e incluso varios migrantes han muerto. Ya se han contabilizado 18 cuerpos que han encontrado en las aguas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es porque, y se cree que una de las razones es que a principios de este mes el Tribunal Supremo Español dictaminó que no se puede aplicar la ley de devoluciones y expulsiones inmediatas de migrantes a quienes sean interceptados en alta mar. Y estos migrantes han llegado nadando entonces a esta ciudad autónoma. Y esto se cree que ha desatado entonces esta crisis. En 2021 también se vivió una situación similar. Mañana debería llegar el presidente español del gobierno español, Pedro Sánchez, a esta zona. ¿Qué han dicho estos migrantes que por lo demás no hablan español? Tenemos algunos testimonios. ¿Y tú estás bien? ¿Estás bien? Vale. Muchas gracias. Trabajar. Yes. Trabajar. 2 horas en el mar. Yo, 2 horas. Sí. ¿Cómo estás? No tengo tiempo. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Cuántas horas llevas en el mar? Más de 4 horas. Nos vamos ahora a Ucrania, donde se registró un nuevo ataque ruso que dejó al menos 13 muertos. Otro punto importante es que también un misil ruso cayó sobre Polonia, miembro de la OTAN. ¿Qué ha pasado? Lo vemos en el informe de Camila Concha. Sirenas, drones y misiles se tomaron distintos puntos de Ucrania durante la noche de este jueves. Un ataque simultáneo de parte de Rusia mató a 13 civiles en distintas ciudades, entre ellos 4 niños, y dejó decenas de heridos. Según afirmó el presidente de Ucrania, Rusia lanzó más de 70 misiles y 280 drones durante esta ofensiva. Vivo muy cerca. Mi nieto y yo corríamos para salvar nuestras vidas entre misiles balísticos y explosiones. Esta nueva ofensiva rusa se dio durante el regreso de Volodymyr Zelensky de su reunión con Donald Trump en Estados Unidos. El presidente de Ucrania había advertido sobre este ataque e hizo nuevamente un llamado a sus aliados europeos para que lo ayuden con su defensiva. Es muy sencillo, me llevo bien con ambos, me llevo bien con el presidente Putin, me llevo bien con el presidente Zelensky. Así que le dije que quería que terminara la guerra. El presidente de Ucrania aseguró que en su ciudad natal, Kryvyi Rog, un misil ruso impactó contra una vivienda y mató a un matrimonio y a sus 4 hijos.
Los rusos utilizaron un misil de Corea del Norte por primera vez en mucho tiempo. La alianza entre los bastardos de Moscú y el régimen demente de Corea del Norte, por los misiles, por el envío de tropas norcoreanas aquí a Europa, a nuestras fronteras, y por la muerte de nuestros niños ucranianos. Otras 4 ciudades sufrieron daños por el ataque en Ucrania, incluidas su capital Kiev y Leópolis, localidad que limita con la frontera de Polonia. Parece que fue un impacto directo de misil. Los edificios están destruidos, la operación de rescate está en marcha y hay muchos heridos. La situación es muy difícil. En paralelo, Polonia acusó a Rusia de disparar un misil que cayó en su territorio, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania. Varsovia, quien es miembro de la OTAN, desplegó rápidamente aviones militares. Según expertos militares, la gran mayoría de las pruebas, incluidos los fragmentos encontrados, apuntan a un misil ruso KH-101. Es muy probable que se produjera una explosión. El tamaño del cráter demuestra que se trató de un incidente muy grave. Con este último incidente, la OTAN encendió sus alarmas debido a la violación del espacio aéreo de uno de sus miembros y también movilizó sus aviones militares. Por ahora, las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú siguen estancadas, siendo aún incierto el final de esta guerra. Vamos a terminar con noticias de último minuto porque al parecer Hamás habría aceptado desarmarse completamente en Gaza. Esto lo anunció el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social. Dijo que es un paso crucial para que Gaza finalmente sea gobernada por un nuevo gobierno palestino en estrecha colaboración con la Junta de Paz liderada por Estados Unidos. Una fuente de Hamás confirmó este acuerdo, aunque aún no ha enlazado un comunicado oficial, y aseguró que además esto implicaría que Israel se retire de Gaza. Hasta ahora, Israel no se ha pronunciado respecto de este acuerdo, pero si es efectivo, entonces sería un paso importantísimo en esta guerra que mantiene Israel con Hamás. Yo me despido, pero sigue después Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Termina CNN Prime, pero los dejamos súper invitados porque nos reencontramos de inmediato con el primer debate televisivo de las dos candidatas del Frente Amplio. Frente a frente, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, y Gael Yeomans, diputada y desafiante en esta elección interna, van a discutir aquí, en CNN Chile. Así es que no se lo pierdan y luego, última mirada. Jueves 30 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.